Buenos días, hermanos. El tema que vamos a ver hoy está titulado como Piedras Vivas, basado en 1 de Pedro 2, 4 al 5, que dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este tema tiene que ver con el crecimiento en la vida congregacional, ser edificados como casa espiritual. Cada creyente debe ser un miembro responsable de una congregación cristiana. Esto significa reunirse cada domingo para adorar a Dios con sus hermanos en la fe, cumplir con los deberes familiares que incluye orar por sus hermanos en la fe, animarlos espiritualmente y visitarlos cuando estén en necesidad, servir al Señor en esa congregación usando los dones espirituales que Dios Santo le ha dado para edificación del cuerpo de Cristo, entre otras cuestiones. Al detallar esta responsabilidad, Pedro usa una metáfora inusual cuando habla de los creyentes como piedras vivas y los compara con Cristo, quien es la gran piedra viva. Para cumplir esta responsabilidad hay tres cosas que el creyente debe hacer y Pedro los detalla en nuestros dos versículos base. El creyente debe acercarse al Señor. 1 de Pedro 2:4 dice: acercándonos a Él, piedra viva. La vida cristiana es una vida de comunión con Cristo. Por lo tanto, para un buen desarrollo espiritual debe haber un acercamiento diario al Señor. Habiendo notado esto, hay dos preguntas importantes que debemos considerar. ¿Por qué debemos acercarnos a Cristo? Porque Cristo es la base sobre la cual fundamentamos la vida cristiana. Él es el fundamento de nuestra vida, Él es la principal piedra del ángulo, es el único Salvador. Por lo tanto, si no estamos en una relación correcta con Él, no podemos ser parte del edificio de Dios. Todo ese edificio, el templo espiritual que es la iglesia, se orienta y toma su forma en relación con Cristo. Las piedras vivas que somos los creyentes debemos acercarnos a la principal piedra del ángulo, que es Cristo, porque comunión con Cristo es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana comienza cuando llegamos a conocer a Cristo personalmente. La madurez espiritual viene a la par en que nos acercamos más y más a Él y lo llegamos a conocer más íntimamente. Sin esta comunión íntima diaria, el cristianismo se vuelve simplemente otra religión. Las piedras vivas que somos los creyentes debemos estar en comunión con la piedra principal, que es Cristo. Porque Cristo es la fuente de poder para vivir la vida cristiana. Pedro también sabía por experiencia propia que Cristo es la fuente de poder espiritual. Pedro no había podido llegar a ser uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva si no hubiera sido por el poder de Cristo. Pablo describe esta realidad cuando dice: Cristo en vosotros. Esta es la base de la vida cristiana. Es su poder en nosotros que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él cada día más y más para mantener esa vitalidad espiritual. Como Cristo lo expresó: separados de mí, nada podéis hacer. Porque Cristo es quien nos protege en la vida cristiana. En Satanás tenemos un gran adversario, que es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. En un momento dado, Satanás procuró atacar a Pedro y fue Cristo quien lo salvó de ese ataque espiritual. Por eso es importante acercarnos a Cristo velando y orando para ser protegidos por el maligno. Habiendo visto tremenda importancia de que las piedras vivas nos acerquemos más a Cristo, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo debemos acercarnos a Cristo? Podemos contestar esta pregunta en varias formas. Deseando conocerlo. Nunca nos acercamos a alguien a no ser que queramos conocerlo, deseando saber quién es Él, sus atributos y sus propósitos. Escuchándolo. Habiendo sido presentado a Cristo, Pedro indudablemente pasó tiempo escuchándolo. Esta es la forma de acercarnos a otra persona. No hay otra manera de llegar a entender qué hay en el corazón y en la mente de alguien, si no nos acercamos a Él y escuchamos su palabra. Obedeciéndole. Cuando Cristo llamó a Pedro a seguirlo, él dejó todo. Cuando Cristo pidió el uso de la barca, Pedro accedió. Cuando Cristo ordenó a Pedro
Boga mar adentro, Pedro hizo caso. Fue esta obediencia que permitió a Pedro acercarse más y más a Cristo. Es difícil acercarnos a alguien si no hacemos caso de lo que Él nos dice. Piedras vivas, si queremos estar cerca de Cristo, la principal piedra del ángulo, mostrémoslos acercándonos a Él. El creyente debe someterse al Señor. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No siempre es fácil obedecer al Señor. A veces el creyente reacciona contra los propósitos de Dios en su vida. Para un constructor, trabajar con las piedras inertes es relativamente fácil. Siempre se quedan donde Él las coloca. Pero ¿cómo sería construir un edificio con piedras que tienen vida y se pueden mover? Imagínese lo difícil que sería efectuar una construcción cuando las piedras continuamente se mueven y no se conforman con el lugar donde han sido colocadas por el constructor. Este es un cuadro de la vida cristiana. Dios es el Señor de nuestras vidas. Él es el gran constructor. Él nos coloca donde quiere que estemos, en el gran edificio de la iglesia. El problema es que a veces no nos gusta el lugar donde Dios nos coloca y corremos el riesgo de querer salir de ese lugar y buscar otro lugar en el edificio. Es aquí que el ejemplo de Cristo es importante. Pedro lo describe como piedra viva. Cuando vino a este mundo, el Señor no vino a hacer lo que Él quería, sino lo que el Padre quería. Esto resultó en ser rechazado por los hombres y al final crucificado. Cada creyente, dice Pedro, debe adoptar la misma actitud. Debe someterse a la voluntad de Dios para su vida y ser edificados como casa espiritual. No importa cuán difícil esto resulte. Notemos que el verbo que Pedro emplea aquí está en voz pasiva. No es que el creyente se va a edificar a sí mismo, es decir, colocarse en el gran edificio del templo de Dios como él o ella quiere, sino que debe dejar que Dios lo edifique. Cada creyente debe someterse a la voluntad de Dios y tiene que aceptar el lugar que Dios le asigne dentro de ese edificio espiritual que es la iglesia. Al hablar de la iglesia, Pedro dice dos cosas de ella. Cada congregación es una casa espiritual, es decir, es el templo donde se ofrece culto a Dios, no simplemente un conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar por preferencia personal, como si la iglesia fuese una suerte de club espiritual. En esa casa espiritual debe haber orden y ese orden se mantendrá cuando cada creyente se somete al Señor. Cada congregación es también un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento Dios escogió a la tribu de Leví para servirle a Él. Cada miembro de la tribu tenía un trabajo que cumplir. Algunos se encargaban de cuidar los utensilios que se usaban en el templo, otros mantenían el templo limpio y ordenado, otros se encargaban de los sacrificios y otros cantaban y tocaban instrumentos musicales. Cada uno tenía que someterse a la responsabilidad que Dios le asignó. Es tan importante que cada creyente entendamos esto. Antes éramos piedras muertas, inservibles, malgastadas, viviendo en este mundo sin propósito. Ahora Dios nos ha dado vida y tiene un propósito muy claro por el cual podemos vivir. Nuestra responsabilidad es simplemente aceptar esto y someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El creyente debe adorar a Dios. 1 Pedro 2:5 para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué estamos en este edificio espiritual que es la iglesia? Pedro responde, es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es el propósito principal de la vida congregacional. Es la razón por la cual conformamos congregaciones cristianas en las que nos reunimos y en las que desarrollamos toda una vida de servicio y compañerismo. Todo es para adorar a Dios. Hoy en día se habla mucho de la adoración, pero no siempre se entiende bien este término. En algunas iglesias la adoración se ha vuelto simplemente un entretenimiento. En otros casos la adoración de la iglesia tiene más del mundo que de la vida cristiana. Por lo tanto, para entender bien la adoración, debemos notar algunos detalles de lo que Pedro dice aquí. La naturaleza de la adoración cristiana. La adoración cristiana consiste en ofrecer sacrificios espirituales. Esto incluye dos cosas, lo que cantamos
En Hebreos 13:15, el autor de esta carta nos exhorta que siempre debemos ofrecer a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Es profundamente importante notar esto. Cuando adoramos a Dios, la meta principal no es agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a los inconversos que pueden estar en la congregación, sino agradar a Dios. Para ello debe haber un elemento de sacrificio, es decir, la adoración nos debe costar algo. Nos cuesta concentración, nos cuesta negarnos a nosotros mismos, es decir, lo que sentimos en ese momento. Nos cuesta poner en un segundo plano las circunstancias de nuestras vidas y dedicarnos a alabar y adorar a Dios. Como vivimos, Pablo habló de esto en Romanos 12:1. Para él, nuestro culto es racional, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sin esto, lo que cantamos en la iglesia carece de sentido. Debemos vivir una vida de adoración de lunes a sábado, para que cuando nos acerquemos a Dios el domingo para cantar y alabar, eso sea una verdadera adoración a Dios. Esto cuesta, por eso es un sacrificio espiritual. Nuestras vidas deben ser un holocausto, algo que sube ante la presencia de Dios como un olor flagrante. La meta de la adoración cristiana: sacrificios espirituales aceptables a Dios. Como hemos visto, lo importante, según Pedro, de los sacrificios espirituales es que sean agradables a Dios. Esto es, que exhorta a los creyentes a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La palabra en griego significa bien recibidos. La adoración es como un regalo o una ofrenda que traemos a Dios y presentamos ante su presencia. Lo que debemos anhelar es que nuestra adoración sea siempre no solo recibida por Dios, sino bien recibida, agradable a Él. Dado que Dios es santo, debemos ser santos y debemos ofrecer un sacrificio santo. Es más, nuestra adoración debe incluir un elemento de reverencia y debido temor a Dios. No debemos acercarnos a Dios en forma relajada, como si estuviéramos haciendo cualquier cosa o hablando con cualquier persona. Dios es majestuoso, sublime, eterno, y nuestra adoración debe reflejar algo de la grandeza de su persona. La base de la adoración cristiana es por medio de Jesucristo. Finalmente, notemos que la única forma de adorar a Dios en forma aceptable es cuando lo hacemos por medio de Jesucristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Si no es por Él, sería una falta total de respeto si tratamos de acercarnos a Dios sin hacerlo conscientemente por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos que dos personas que intentaron acercarse a Dios en forma indebida ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por Dios. No aceptó ofrenda porque no lo hicieron debidamente. Si queremos hacer una adoración correcta, debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este tema en el cual se nos compara con piedras vivas? Que acercarnos a Dios es un asunto serio y necesario. Las piedras vivas debemos acercarnos a la piedra principal del ángulo, que es Cristo, y quien da sentido, dirección y propósito a nuestras vidas en lo personal y como iglesia en su conjunto. Es tan importante que cada creyente entendamos esto. Antes éramos piedras muertas, inservibles, malgastando nuestras vidas, viviendo en este mundo sin propósito. Ahora Dios nos ha dado vida y tenemos un propósito muy claro por el cual vivir. La única forma en que podemos acercarnos a Dios es reconociendo que somos pecadores. Si queremos acercarnos a Dios, tenemos que ir a Él, confiando en que Cristo está con nosotros, confiando en que Él murió por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de toda maldad. Es más, debemos ir a Él confiando en la justicia de Cristo, que Él es quien nos provee el ropaje real con el cual podemos acercarnos a Dios. Esta es la base de la adoración cristiana. Qué tremenda responsabilidad es esta. Dios quiere que nos acerquemos a Cristo, la gran piedra viva, para que por medio de Él seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las bases de esto
las tenemos en su palabra. Solo pido a Dios que nos ayude en ello y hacerlo para su gloria y honra. Termino dando gracias a Dios por este tema que ha sido de bendición a mi vida y espero que sea edificante para ustedes. Aprovecho para darles un cordial saludo y Dios los bendiga, hermanos.